Hola, bienvenidos a Las Hojas Contadas. Hoy vamos a hablar de un intelectual que es quizás uno de los secretos mejor guardados de la filosofía peruana. Nos referimos a Pedro Zulem. Nacido en Lima en 1889, fue hijo de un inmigrante chino y de una criolla, y pese a su origen bastante humilde, consiguió forjarse un nombre en el círculo académico de la Lima de principios del siglo XX. En el libro Pedro Zulem, Escritos Reunidos, publicado por el Fondo Editorial del Congreso, sus compiladores Rubén Quirós, Joel Rojas y Pablo Quintanilla reúnen no solamente lo que escribió Pedro Zulem en vida, sino que además hacen un estudio de todos los aspectos de su pensamiento. Pablo Quintanilla nos cuenta cuáles fueron los inicios de este destacado académico peruano. Yo creo que Pedro Zulem es un hombre muy interesante, muy significativo para el país. Él desciende de una familia de chinos, inmigrantes, la madre es criolla, tiene también raíces indígenas, casi con seguridad, y nacido en Lima en 1889. Y Zulem se interesa por muchas disciplinas, como tú has señalado, por las ciencias en general, y ya estando en la Universidad de San Marcos se interesa por la filosofía. Entonces empieza a llevar cursos de filosofía y es heredero de esta tradición de filosofía en el Perú, de influencia positivista por una parte y espiritualista por otra parte, ¿no? Cuando se habla del positivismo se habla de la influencia de autores como Comte o como Spencer, y cuando se habla del espiritualismo o vitalismo o intuicionismo se habla de la influencia de autores como Henri Bergson, filosofía francesa. Y ahí es que Zulem consigue una beca para irse a Harvard, una beca del Estado peruano. Se va a Harvard. Zulem no puede quedarse mucho tiempo por razones de salud. Tenía tuberculosis, que es la enfermedad que finalmente se lo llevó, que es además una enfermedad de pobres, porque él procedía de una familia pobre. Regresa al Perú, está un tiempo en el Perú, vuelve a Harvard y ahí tiene ya una estadía más larga, se relaciona con los primeros pragmatistas americanos, se ve influenciado por autores como Josiah Royce, por Charles Sanders Peirce, por William James, lo que en esa época se llamaba el neorrealismo. Y así es como él empieza a desarrollar una concepción filosófica propia, en realidad, a partir de las influencias que tuvo en el Perú, positivismo, espiritualismo, y en Estados Unidos el neorrealismo. Zulem estudió aquí, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Incluso la Biblioteca Central lleva su nombre. Gracias a una beca de la Fundación Carnegie, él se fue hasta Estados Unidos para estudiar filosofía en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde pudo ampliar sus horizontes y además nutrirse de las ideas de los contemporáneos de su tiempo de todas las latitudes del mundo, pero siempre con una visión crítica, incluso de los autores consagrados que en ese momento gozaban no solo de la simpatía, sino de la adhesión de los estudiosos de la época. La intelectualidad peruana de entonces pertenecía a una cierta clase social. Ese fue el caso de Javier Prado, ese fue el caso de Ribagüero, el caso de Jorge Polar en Arequipa, Alejandro Deustua, Mariano Iberico, y Zulem ciertamente no pertenecía a esa clase social. Por eso es que él consideró en cierto momento volverse bibliotecario. Y de hecho fue uno de los más importantes bibliotecarios de la Universidad de San Marcos. La biblioteca de la Universidad de San Marcos, la Biblioteca Central, tiene como nombre Pedro Zulem. Yo creo que no le fue fácil insertarse, se insertó por el lado del periodismo, publicó muchos artículos en este libro, hay muchísimas publicaciones periodísticas de él, y durante mucho tiempo no fue reconocido como el intelectual de la envergadura que es. Yo me atrevería a sugerir con un poco de cautela que una de las razones por las que Zulem no fue atendido, no fue reconocido con el valor que tiene ahora, fue esa. Zulem fue lo que hoy día se llamaría un intelectual público. No solo un profesor,
no solo un autor de textos filosóficos, sino una persona que participaba en los debates y participaba políticamente también. Fue candidato a una diputación por Jauja, que finalmente no fue elegido, y tuvo debates muy interesantes con Mariátegui, por ejemplo, a quien llamaba Juan Chroniqueur, como era el seudónimo de Mariátegui, ¿no?, en sus artículos. Yo creo que lo interesante de Zulem es que nunca fue un hombre adocenado, nunca fue un hombre de grupete, no fue un hombre de clan, era un hombre muy autónomo. Entonces, si bien apoyó decididamente la causa proindígena, no necesariamente abrazó un modelo político que ya estuviera establecido. Por ejemplo, fue influido por el marxismo, pero no se consideraba marxista. Fue influido por muchas doctrinas políticas y filosóficas, pero no necesariamente abrazaba una de ellas de una manera militante, ¿no? A pesar que era un hombre político, no era un hombre militante. A pesar que fue candidato a una diputación, no era un hombre militante. Quizá por eso perdió, más bien, ¿no? A mí me parece eso muy valioso. Era un intelectual, finalmente. Un intelectual no es una persona que abrace una causa con sus pros y sus contras, no. Es una persona que está dispuesta a cernir, a discriminar entre lo positivo y lo negativo. Y hablando sobre política, sin duda, compartía algunas ideas, no solo con los marxistas de la época, sino también con los apristas de la época, ¿no? A quienes conoció, con quienes debatió. Pero evidentemente Zulem jamás iba a aceptar una frase como «solo el aprismo salvará al Perú», que es una tesis fundamentalista, ¿no? Tampoco aceptaría la afirmación de que solo un modelo marxista salvaría al Perú, es una tesis igualmente fundamentalista. Entonces, yo ahí quisiera subrayar el siguiente hecho. En una época fundamentalista, Zulem no lo era, ¿no? Era una época en que algunos políticos decían solo este modelo, esta es la clave que descifra el universo, esto es lo único que salvará al Perú, ya sea el marxismo, ya sea el aprismo, ya sea alguna posición de derecha, que las había sin duda también. Zulem tenía una mirada mucho más crítica, mucho más autónoma, mucho más elaborada, mucho más refinada intelectualmente, diría yo. Lamentablemente, la tuberculosis se llevó a Zulem cuando tenía solo 36 años. Sin embargo, en ese corto tiempo, consiguió convertirse en el centro de acalorados debates, no solo de filosofía, sino también de política. Además, fue un fervoroso defensor de la causa indigenista en el Perú, lo que lo llevó a convertirse en uno de los fundadores de la Asociación Pro Indígena, demostrando una genuina responsabilidad social y política. Zulem consideraba que el grupo más vulnerable, el grupo que requería de mayor atención de manera urgente, era el grupo indígena. No solo por el número, sino por la terrible realidad en que vivían y viven algunos pueblos indígenas en zonas marginales del Perú, ¿no? Es indiscutible que él sabía que había otros grupos vulnerables, los afrodescendientes, sin duda, los asiático-descendientes, su misma familia, ¿no? Pero yo creo que él estaba tomando una decisión respecto de qué grupo requería de mayor solución urgente. Evidentemente veía que el Perú es un país mestizo, cuyo destino es ser mestizo y cuya salvación es ser mestizo. Parafraseando una célebre frase, solo el mestizaje salvará al Perú. Solo el mestizaje salvará al Perú. Y Zulem es un representante de eso. Recuerde que usted puede encontrar este y otros libros editados por el Fondo Editorial del Congreso de la República en el Jirón Guayaga 364, Cercado de Lima. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puede encontrar en las principales librerías. Como señala el propio Quintanilla, quizás fuera Zulem el más brillante y adelantado de los filósofos peruanos de su época, una generación que abrazó el positivismo de origen francés e inglés y que luego siguió la filosofía de Bergson, llamada también espiritualismo. Zulem, enemigo de todos los fundamentalismos, siempre tuvo una mirada personalísima sobre cada postulado, lo que le llevó a desarrollar cada vez una posición propia, original. Sin duda,
un valioso aporte que seguimos revisando hasta nuestros días. La primera generación de filósofos profesionales en el Perú es la generación de la posguerra. Ahí tú tienes algunos de los autores que he mencionado, ¿no? Deusto, Javier Prado, Jorge Polar, Mariano H. Cornejo. Todos estos autores, todos estos filósofos, fueron en primer lugar influidos por la escolástica, porque estudiaron en la Universidad de San Marcos, que era originalmente un centro escolástico. Salvo Polar, que era alumno y luego rector de la Universidad de San Agustín. La mayor parte de los demás estudió en San Marcos, entonces tuvieron una formación tomista, ¿no? Pero ellos se encontraron luego con el positivismo, ya lo mencioné, Spencer y Comte básicamente, y giraron hacia el positivismo. Y luego esa misma generación derivó hacia el espiritualismo de Berzón. Entonces es una cosa interesante, porque es una sola generación, una misma generación que pasa del tomismo al positivismo y luego al espiritualismo, ¿no? Es la generación de la posguerra. Ahora, a esa generación no pertenece Zulem. Zulem pertenece a la generación posterior. Entonces, sus maestros son ellos, ¿no? Sobre todo Deusto. Entonces, cuando esta generación gira hacia el positivismo, es cuando Zulem empieza a recibir influencia de ellos, ¿no? Y en efecto, como tú señalas, Zulem tiene, digamos, el valor, la autonomía, la capacidad también de presentar cuestionamientos y críticas a esa posición. Publica este libro que es La filosofía de lo inefable, que es una crítica lapidaria del pensamiento de Henri Bergson, que es el pensamiento de sus maestros. Ahora, sus maestros tuvieron la apertura intelectual, la sofisticación intelectual para aceptar de buena manera esas críticas, ¿no? De hecho, en la biblioteca de San Marcos, todavía en la biblioteca que utilizan los alumnos, uno de los ejemplares de Zulem tiene una dedicatoria a Deusto, a su maestro, ¿no? Una dedicatoria a mano, quiero decir, manuscrita, ¿no? Zulem elabora este cuestionamiento a Berzón en la época en que Berzón era la filosofía imperante en el Perú. Luego es que se va a Harvard y más bien recibe la influencia de lo que en esa época se llamaba el neorrealismo, que hoy día llamaríamos el pragmatismo. La filosofía que se inicia con Charles Sanders Peirce, con James, con Dewey, posteriormente con Mead, con Josiah Royce. Y ahí también, si bien se interesa por el pragmatismo, no lo hace de manera militante, sino que acepta algunos puntos, otros no. Es muy crítico de James en su libro, en este libro que se llama Del neo-hegelianismo al neorrealismo, que es una historia de cómo surge el pragmatismo y el neorrealismo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, pero sobre todo en Estados Unidos. La filosofía que surge en Estados Unidos surge en primer lugar a partir de la influencia europea, específicamente la influencia de Hegel, pero rápidamente hacia el siglo XIX va surgiendo un pensamiento propio en Estados Unidos, que, insisto, es lo que se llamaría el pragmatismo después, ¿no? El padre del pragmatismo es Charles Sanders Peirce, y más o menos en 1878 publica los primeros textos. Y ahí las ideas de Peirce, yo diría, sobre este tema son dos. Por una parte, es perfectamente factible hablar de verdad, es perfectamente factible hablar de una verdad objetiva, pero eso es un ideal regulativo. No es algo que nosotros podamos abrazar o conocer o poseer, es un ideal, ¿no? Entonces, la manera técnica de formular el asunto sería que una creencia es verdadera si es que es justificable en condiciones ideales. Entonces, Peirce, como los pragmatistas posteriores, como el propio Zulem, aceptarían la posibilidad de la verdad objetiva, pero la verdad objetiva como algo a lo que nos podemos acercar de manera asintótica. Es decir, siempre nos podemos acercar, pero nunca vamos a conocerla plena y absolutamente. Nos acerca la capacidad de la justificación, la evidencia empírica, la ciencia, el uso de un método científico confiable, el uso de la argumentación. Entonces,
las comunidades filosóficas, científicas, tienen estrategias de justificación de sus creencias y el uso adecuado de estas estrategias sobre la base de la evidencia empírica es lo que nos acerca a una concepción cada vez más verdadera. Para Zulem, la realidad es lo que también en la filosofía tradicional se llamaba el absoluto, la totalidad, el ser. Ahí está la influencia hegeliana en Zulem, que le llega por Josiah Royce, un autor contemporáneo de Peirce, ¿no? Entonces, en la línea de Hegel, la realidad es esta totalidad que se descubre a sí mismo, que se conoce a sí misma. Nosotros somos el autoconocimiento de la realidad, por así decirlo. Los seres humanos, en la medida en que somos conscientes de nosotros mismos y del mundo, somos el ser que se conoce a sí mismo. Zulem creía en el espíritu, creía en un espíritu no reducible a la materia. Es una pena que Zulem no hubiera vivido más tiempo, porque seguramente hubiera desarrollado mucho más esto. Lamentablemente murió demasiado joven, y entonces no fue la actualización de la promesa filosófica que sin duda era, ¿no? En cuanto al espíritu, yo creo que hubiera tenido muchas cosas que decir, pero yo aventuro que él hubiera defendido una concepción no reductivista del espíritu. Recuerde que puede encontrar este y otros libros en el Fondo Editorial del Congreso de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Las Hojas Contadas. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces, sigamos leyendo.